Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Qué gusto reencontrarme de nuevo con ustedes a través de estos medios. Vamos a empezar y antes de empezar el estudio de Ezequiel, vamos a cantar nuestro himno, el himno 186. Hace años escuché. Vamos a cantarlo y podemos verlo en pantalla para poderlo cantar juntos. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. De guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiamos. Pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención. Amén. Ahora, muy bien, vamos a empezar y bienvenidos una vez más a todos mis hermanos y amigos que se estén conectando en esta vía para estudiar Ezequiel. Vamos a empezar con una oración, así que les pido que me acompañen donde quiera que estén para orar. Querido Padre Celestial, gracias mi Señor por la oportunidad que tenemos en esta noche de abrir nuevamente tu santa palabra. Mi Señor, te pedimos que por favor nos unjas con tu Santo Espíritu para tener esa apertura, ese discernimiento que tanto necesitamos en estos tiempos, mi Señor, para estar apercibidos y preparados para estos tiempos finales, para estas pruebas duras que se acercan. Mi Señor, síguenos por favor protegiéndonos, poniendo ese cerco protector que tanto necesitamos en nuestros hogares, para que no entre ninguna enfermedad, ningún problema que está sucediendo en esta sociedad ahora últimamente. Mi Señor, en tus manos nos ponemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, hermanos, familiares y hermanos en todas las partes de este mundo, mi Señor, que te buscan sinceramente y que quieren prepararte y que saben que ya falta muy poquito tiempo para que tú vengas. Por eso queremos estar listos y apercibidos y no perdernos ninguna bendición, que es el de leer tu santa palabra. Gracias una vez más por tus bendiciones, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora invitamos a nuestro hermano Mauricio,
que tendrá el estudio de Ezequiel capítulo 35. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias Ezequiel capítulo 35. Buenas noches, queridos hermanos, buenas noches. Es un gusto nuevamente para mí estar aquí con ustedes. Gracias al Señor ya estamos por el capítulo número 35. Ya nos quedan apenas 13 capítulos para poder terminar la serie de Ezequiel. Yo creo que hasta ahora ustedes se han dado cuenta lo profético que es este libro de Ezequiel, ¿no verdad? No es un libro cualquiera. Hay bastante profecía para nuestro tiempo en sus páginas, en sus líneas, ¿no verdad? Así que ya hemos estudiado el capítulo 34, vamos a avanzar ahora con el capítulo número 35. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ubicarnos allí. Capítulo 35 del libro de Ezequiel, ¿no verdad? Recuerden que estamos hablando los últimos capítulos, todos estos capítulos de aquí hasta el 48, ¿no verdad? Que tiene el libro de Ezequiel, hablan acerca del final. Todo esto que estamos viendo ahora, ¿no verdad? En el capítulo 34 hablaba Dios acerca de las ovejas, de los pastores, de los líderes, los ancianos que no cuidan al rebaño, ¿no verdad? No les enseñan, no los preparan para vivir y soportar las cosas que se vienen en este tiempo de angustia. Recuerden ustedes que habíamos hablado de que necesariamente, repito, necesariamente, si tú vas a estar vivo para cuando venga el Señor Jesús, necesariamente tú vas a tener que pasar por un tiempo de angustia. Si vamos a estar vivos, que no lo sabemos, es decir, tenemos que prepararnos para final. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a comenzar con la profecía del capítulo número 35 de Ezequiel. Comenzamos. Profecía contra el monte Seir. Ahora, la palabra monte, como siempre decimos en los grupos pequeños también, la palabra monte, cada vez que ustedes vean el término montes, collados, valles, ¿no verdad? Tiene que ver con pueblos, ciudades, naciones, etc. Repito, la palabra pueblos. Cuando en una profecía tú vas y dices monte, sobre todo collado, entonces tú puedes, ¿no verdad?, allí ver diferentes tipos de población. Cuando le dice montes, ¿no verdad?, el hebreo te dice significa necesariamente pueblo. Así que cuando dice profecía, el mensaje, la carga del pueblo Seir. ¿Qué es eso? Pues bien, vamos a comenzar leyendo. Vamos a ver qué es esto de Seir. Vamos a buscar. Vamos a la Biblia. Es el 35. La señal. Vamos a ver. Es Deuteronomio capítulo 2. Vamos a buscar libro de Deuteronomio capítulo 2. Capítulo 2, verso 1, 4 y 5. ¿Lo tenemos? Deuteronomio capítulo 2, verso 1, el 4 y el 5. Comenzamos. Dice ahí. Rojo.
Parece que tenemos una con la señal. Viene la señal, ¿no, verdad? Estamos allí, ¿sí podemos transmitir bien? Mira si... Vamos a esperar un poquito porque al parecer la señal está mala, ¿no? Tenemos la señal de transmisión, la tenemos mala. Lo que pasa es que si no pide de que... Okay. Bien, estábamos en el libro de Deuteronomio capítulo 2, versos 1, 4 y 5, lo voy a leer. Versículo 1 dice: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y durante mucho tiempo estuvimos rodeando los montes de Seir, y ahí aparece el monte Seir. ¿Estamos de acuerdo allí? Deuteronomio 2:1, ahí está hablando acerca del monte Seir. Versículo 1 dice lo siguiente: dile al pueblo, cuando paséis por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan ¿en dónde? Que habitan en Seir. Ellos tendrán miedo de vosotros, pero vosotros tened mucho cuidado. Versículo 5. No os metáis con ellos, pues no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado como heredad a Esaú los montes. ¿Cuáles montes? Los montes de Seir. ¿Estamos hasta allí de acuerdo? ¿Quiénes? La última parte, como dice allí, yo he dado como heredad ¿a quién? A Esaú los montes de Seir. O sea, que cuando está diciendo en Ezequiel 35, ¿no, verdad? La profecía contra los montes de Seir está hablando de los descendientes ¿de quién? Descendientes de Esaú. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez, montes de Seir tiene que ver con los descendientes de Esaú. ¿Y cómo tú encuentras los descendientes de Esaú? Mire, vamos a buscar Génesis, libro de Génesis, capítulo 36. Libro de Génesis, capítulo 36. Capítulo 36, versículo 8 y 9. ¿Lo tenemos? Génesis capítulo 36, versículo 8 y 9. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente. Génesis 8 y 9. Dice: por eso Esaú, o sea, Edom, habitó en los montes ¿de dónde? De Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir. Así que, repito, cuando hablamos de los montes de Seir, hablamos de un pueblo, hablamos de los edomitas. Y los edomitas que vienen de Edom son los descendientes de Esaú. ¿Estamos claros hasta allí? Necesitamos nosotros identificar en Ezequiel 35 quiénes son, cuando Dios dice profecía contra el monte Seir, quiénes son los que habitan el monte Seir o a quién se está refiriendo Dios. ¿Esta carga para quién es? ¿Este mensaje para quién es? Es para los descendientes de Esaú. Ahora mira esto. Los descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? ¿Recuerdan ustedes? Esaú era el hermano ¿de quién? De Jacob. Jacob después se llamó ¿cómo? Israel, ¿no, verdad? Israel. Jacob se llama Israel e Israel vienen las 12 tribus. Allí tenemos el pueblo de Dios. Y los edomitas, ¿no, verdad? También descienden de Isaac, porque Isaac era hijo ¿de quién? De Abraham. Así que tenemos allí dos hermanos, ¿no, verdad? Tenemos dos hermanos. Jacob, que es
después se llamó Israel, pueblo de Dios, y también tenemos a Esaú, que también desciende de Isaac, pero en cambio hubo un problema allí, ustedes recordarán, ¿no verdad? Hubo un problema entre ambos. Al uno, que es a Esaú, no le importó su primogenitura, ¿no verdad? Y entonces decidió vendérsela a Jacob, al hermano. Jacob sí le importaba bastante la primogenitura. ¿Qué representaba la primogenitura? Representaba la mejor bendición de Dios. La primogenitura representaba ser el hermano mayor, el primogénito, el que iba a tener la herencia de parte de Dios. Así que si a Esaú no le importó la primogenitura, es porque no le importaba todo lo que venía con la primogenitura. O sea, para Esaú las promesas de Dios fueron muy superficiales. Por una necesidad que tenía Esaú en ese momento. ¿Cuál era la necesidad que tenía? Era hambre, por un guiso de lentejas, dice allí, ¿no verdad? La Biblia, por un guiso de lentejas, Esaú vendió porque creía que era muy superficial. Él quería acabar con el hambre en ese momento, pero nunca pensó que también, ¿no verdad?, estaba siendo muy superficial con las promesas de Dios. Así que tenemos dos hermanos, Jacob y Esaú. Ya sabemos de Jacob. Jacob es Israel, viene Judá, viene Jerusalén, ¿no verdad? Y en el caso de Edom, Esaú, vienen los edomitas, que ellos tuvieron una especie de venganza, una discordia allí entre Esaú y Jacob por el hecho de haber vendido su propia primogenitura. Así que este odio entre hermanos, esta rivalidad, viene desde los tiempos patriarcales, desde los tiempos de Isaac. Así que estamos viendo que Edom o Seir vendrían a significar los enemigos ¿de quién? Del pueblo de Dios. Repito, Edom, ¿no verdad?, que es Seir, vienen a significar todos los enemigos que está representado por Edom, que son enemigos del pueblo de Dios. ¿Entendemos hasta allí? ¿Qué es esto? Es una rivalidad entre Esaú y Jacob. Y Esaú, Edom, Seir, representa, repito, a las personas que son tus hermanos. Pueden estar dentro de iglesia, pueden estar dentro de la familia, pueden ser personas que vengan representando a Babilonia, pueden ser personas que vengan representando a los filisteos. Pero Edom representa a los enemigos del pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere dar a entender. ¿Cuál es el mensaje para los enemigos del pueblo de Dios? Vimos la semana pasada, ¿no verdad? Vimos el día martes que terminamos el capítulo 34, que había peleas entre ovejas. Recuerden, las ovejas engordadas se iban contra las ovejas débiles y las acorneaban. ¿Se acuerdan ustedes que lo vimos? ¿Qué representaba esto? El odio entre prójimos. Se les olvida el amor al prójimo. Y ahí nosotros vimos versículos, ¿no verdad?, que te van a entregar tus padres, te van a entregar tus parientes, te van a entregar tus amigos, te van a entregar tu familia, tus vecinos, tus hermanos de iglesia. Ellos vendrían a ser, ¿no verdad?, en este caso, los edomitas. ¿Entendemos hasta allí? Los edomitas vendrían a ser todas esas ovejas que odian a las personas que están siguiendo el camino de Dios, a las ovejas buenas, podemos ponerlo de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a volver nuevamente a Ezequiel 35 y vamos a leer el mensaje. Yo quiero que esté bien claro, porque si no, tú no vas a entender el mensaje que tiene Ezequiel en este capítulo. Así que cuando hablamos del monte Seir, hablamos del pueblo de Edom, y Edom tiene que ver con los hermanos o con las personas que son enemigas, que entregan al pueblo de Dios a las personas malas para que les hagan daño. Esas personas que te entregan, esas personas que te odian solamente porque tú eres parte del pueblo de Dios. Solamente porque tú predicas la palabra de Dios y te odian, ¿no verdad? Simplemente es gratis el odio.
Así que esas personas representan a Edom. Vamos a ver lo que dice. ¿Por qué yo digo que los edomitas representan a los enemigos del pueblo? Miren, vamos a buscar Isaías. Libro de Isaías, capítulo 34, versículo 5. Isaías, capítulo 34, versículo 5. Isaías, capítulo 34, versículo 5. Mira lo que dice el título del capítulo 34. El título del capítulo 34 dice: la ira de Jehová contra ¿quiénes? Contra las naciones. La ira de Jehová contra las naciones. Pero si tú vas y buscas, ¿no, verdad? Y comienzas a leer todo el capítulo, tú te vas a encontrar que Dios no habla contra el resto de naciones. Dios solamente habla contra un pueblo. Mira lo que dice el versículo 5. Isaías 34, 5. Dice lo siguiente: porque en los cielos se embriagará mi espada. ¿Descenderá sobre quién? Allí que dice: descenderá sobre Edom para juicio y sobre el pueblo de mi maldición. Así que la espada va a caer ¿sobre quién? Sobre Edom. ¿Qué representaba Edom? El enemigo, los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuántos enemigos hay del pueblo de Dios? Si tú buscas Ezequiel, ya nosotros hemos estudiado los filisteos, los amonitas, los moabitas. ¿Recuerdas que todos estos hemos visto, los hemos estudiado? Pues mira, todas esas personas que se ponen en contra de lo que dice Dios, esas personas se constituyen en Edom. Repito, todas las personas que se ponen en contra de lo que dice la palabra de Dios, en contra de lo que el pueblo de Dios hace, se constituyen en edomitas. Por eso es que en el capítulo 34 no te habla de otras naciones, te dice allí sobre Edom, porque Edom representa a los enemigos del pueblo de Dios. Vamos a buscar otro versículo. Isaías 63:1. Isaías 63:1. Más adelante. Isaías 63:1. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente. Isaías 63:1. Dice: ¿quién es este que viene de dónde? De Edom, de Bosra. Bosra es una ciudad o un pueblo que pertenece a Edom, con vestidos rojos. Este vestido con esplendidez que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habito en justicia, grande para salvar. ¿Quién era ese? Era Cristo. Cristo estaba allí, ¿no, verdad? Diciendo que venía ¿de dónde? De Edom. ¿Y qué venía haciendo? Venía castigando. Mira lo que dice el versículo 6. ¿Qué hacía Cristo, no, verdad? Viniendo de Edom, de Bosra. Versículo 6. Con mi ira pisoteé a los pueblos, los embriagué con mi furor y derramé en tierra, ¿qué cosa? Su sangre. Así que era el día de la venganza de Dios. Y cuando dice el día de la venganza de Dios, viene a ser la venganza de Jesús, de Dios, contra los enemigos del pueblo, contra los que maltrataron al pueblo de Dios, contra los que te hicieron daño. Contra esas personas Dios se va a ir en contra, ¿no, verdad? Bien, ahora, también Edom representa a las personas que te tienen odio, ¿no, verdad? Vamos a buscar Mateo capítulo 10, verso 22. Mateo capítulo 10. Vamos a ver, Mateo capítulo 10, versículo 21 y 22. Mateo capítulo 10, versículo 21 y 22. Mira lo que dice allí. Ya lo habíamos leído, ¿no, verdad? Mira esto. Dice allí, Mateo 10, 21 y 22. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Ya lo leímos, ¿no, verdad? Cuando vimos el capítulo 34, versículo 22. Dice allí: seréis
odiados ¿por quiénes? Por todos. Ahí está, ¿no, verdad? Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, ¿quiénes son los que te odian? ¿Quiénes son los odiadores? En la Biblia, en profecía, estos odiadores se los conoce como Edom. ¿Está claro? Edom, porque son hermanos tuyos. Pueden ser hermanos de familia, hermanos de sangre o hermanos de iglesia. Pero ellos dicen allí, ¿no, verdad? Te odian solamente porque tú tienes a Dios y haces las cosas que Dios te pide. ¿Estamos hasta allí de acuerdo? Así que Edom, si viene a ser todo lo que te odian, lo que odian al pueblo de Dios, repito, vendrían a ser los filisteos, los amonitas, los moabitas, ¿no, verdad? Y todas aquellas naciones que se van a ir en contra del pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a leer, ahora sí, volvamos a Ezequiel 35, yo espero que todo esté claro para poder entender esta profecía. Vamos a leer versículo, desde el 1 en adelante, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, está hablando a Ezequiel, ¿no, verdad? Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir, hacia el pueblo de Edom, hacia los enemigos del pueblo de Dios, y profetiza, dales el mensaje, profetiza contra él. Versículo 3, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti. Dios está en contra del pueblo de Edom, de los enemigos del pueblo de Dios, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en un desierto desolado. ¿No, verdad? Recuerda que dice allí que te va a convertir en un desierto desolado. Tus ciudades asolaré. Quedarás desolado y sabrás que yo soy Jehová. ¿Quién es el que asola? ¿Recuerdan ustedes que habíamos visto? El que asola o el que desola es el desolador. Es decir, Dios va a permitir que el desolador pase por el pueblo de Edom asolando. ¿Recuerdas cuando vimos dos formas de asolar? ¿Cuáles son esas dos formas? Una es que te lleven cautivo, como lo llevaron a Daniel, ¿no, verdad? Y a sus amigos, o a Ezequiel, lo sacaron de Jerusalén y se lo llevaron ¿hacia dónde? Hacia Babilonia. Esa es una forma de asolar una ciudad. Y la otra forma de asolar es que ellos vengan y te maten y comiencen a matar gente. Y de repente la población comienza a disminuir hasta quedar como asolada. Los demás huyen y se van y se esparcen por todas partes, ¿ok? Así que eso es lo que Dios está diciendo con respecto a este pueblo que es enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios. Versículo 5, vamos a ver el versículo 5. Por cuanto, y nota que Dios está hablando allí, ¿no, verdad? Dice, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción. Vamos a ver hasta allí. Dice allí, porque por cuanto tuviste enemistad. ¿Qué es una enemistad? Enemistad solamente viene del término enemigos. Eso es lo contrario de una amistad, enemistad, ¿no, verdad? Así que, ¿quiénes son estos? Los enemigos. Dice allí, por cuanto tuviste enemistad perpetua. Al hablar de perpetuidad, te está diciendo, no quisieron cambiar por mucho que tú les diste cosas buenas, por mucho que tú los ayudaste, por mucho que tú estuviste allí cuando estaban en problemas. Ellos no quisieron, porque ellos estaban con una enemistad perpetua, no quisieron cambiar, siguieron siendo a los hijos de Israel, dice allí, ¿no, verdad? ¿A quién? Al poder de la espada en el tiempo de su aflicción. Lo entregó, repito, al poder de la espada en el tiempo de su aflicción. Oiga, ¿qué es la espada? ¿Recuerdas qué era la espada? La espada es conflictos, guerras, ¿no, verdad? Muertes, persecución, etcétera, etcétera. Eso es la espada. ¿Qué es lo que están haciendo los edomitas? Repito, entregando al pueblo de Israel a la espada. Mira esto, vamos a buscar el libro de Amós. Vamos a buscar Amós capítulo 1.
Vamos a buscar el libro de Amós capítulo 1. Y yo le llamo la llave para entender algunas profecías de este tiempo. Amós capítulo 1, veamos el versículo 6. Amós capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice en Ezequiel 35? ¿Qué dice Dios? Dios dice, por tu enemistad entregaste a los hijos de Israel, o sea, al pueblo de Dios, al poder de la espada en el tiempo de aflicción. Nota que el tiempo de aflicción es el tiempo que se viene, el tiempo de angustia. Estamos nosotros entrando en este tiempo de angustia, en donde viene Babilonia. Babilonia es una coalición de naciones, una familia, dice las familias del norte, dice Jeremías 1:15, ¿no verdad? Así que son algunos países. Ezequiel 27 te habla de Sidón, te habla de Tiro, ¿no verdad? Te habla de países que trabajan allí con las mercaderías de Tiro. Así que Tiro, ya habíamos estudiado esto, representa a Babilonia, ¿sí? Y Babilonia es este nuevo orden mundial que se viene. También lo habíamos estudiado, ¿ok? Vamos a ver, Amós capítulo 1, verso 6, ¿qué dice allí? ¿Lo tenemos? Amós 1:6 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. A ver, los 3 pecados de Gaza. Recuerda que los filisteos tenían ciudades y entre esas ciudades estaba Gaza, estaba Asdod, estaba Ascalón, estaba Ecrón. Así que cuando está hablando aquí en el versículo 6, cuando habla de Gaza, está hablando de los filisteos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando habla de Asdod, repito, Asdod, Gaza, Ecrón, Ascalón, está hablando del pueblo filisteo. Y miren lo que dice el versículo 6. Por 3 pecados, recuerda que 3 es énfasis, ¿no verdad? En profecía. El cuarto es mundial, es decir, cuando Gaza esté haciendo pecados, no esté cometiendo pecados, pero no se haga mundial todavía ese pecado, entonces dice el Señor, por 3 pecados de Gaza no habrá problema, pero por el cuarto no voy a revocar el castigo, cuando ellos ya el odio que ellos tienen se haga mundial. Porque llevó, ¿qué hizo Filisteo? Los filisteos llevaron cautivo a todo un pueblo para entregárselo ¿a quién? A Edom. Es decir, los enemigos del pueblo de Dios contrataron o hicieron alianzas con los filisteos para que los filisteos vayan con espadas a traerlos ¿a quién? A traer al pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Todo por qué? Por una enemistad que tenía los edomitas con el pueblo de Dios, y la Biblia lo dice enemistad perpetua. ¿Estamos hasta allí? Espero que vayan siguiendo la lectura. Versículo siguiente, el 7. Prenderé fuego al muro de Gaza y consumirá sus palacios. Destruiré a los moradores de Asdod, a los gobernadores de Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así que ahí está el juicio contra los filisteos, que ya también lo hemos estudiado. Vamos a ver el siguiente, versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro. ¿Quién es Tiro? ¿Recuerdan ustedes que era Tiro? Tiro es Babilonia. Tiro es Babilonia, ¿no verdad? Ese pueblo que comienza a mercadear con todo el mundo, ¿no verdad? Lo que está en Apocalipsis 18. Tiro es Babilonia, y dice allí, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque también dice allí, entregaron a todo un pueblo cautivo, ¿a quién? A Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego al muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así que Tiro también forma parte de Edom. Recuerda que todos estos, ya sea Tiro, filisteos, ellos representan realmente a los enemigos de Dios. Representan a Edom, ¿no verdad? ¿Qué más? Veamos lo que dice el versículo 11. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom
y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió ¿a qué? Persiguió a espada, dice allí, a su hermano, y violó todo afecto natural. En su furor le ha robado siempre y ha guardado perpetuamente, ¿qué cosa? El rencor. Y entonces ahí estamos viendo, repito, ahí estamos viendo cómo Edom, que son los enemigos de Dios, trabajan y van a traer a espada a todo el pueblo de Dios, ¿no verdad? Volvamos nuevamente a Ezequiel 35. Ezequiel 35, versículo 5. Sigue diciendo, dice allí, por cuanto tuviste enemistad perpetua, ya lo habíamos visto, Edom, y entregaste a los hijos de Israel, al pueblo de Dios, al poder de la espada en el tiempo de angustia, en el tiempo de su aflicción, en el tiempo en que su maldad fue consumada. ¿Qué significa que su maldad haya sido consumada? Es decir, la maldad del pueblo de Dios llegó ya hasta los límites. ¿Recuerdan cuando nosotros habíamos dicho que para que Jesús venga habían dos formas para que nosotros podemos acelerar la venida de Jesús? ¿Cómo podemos hacer eso? Primero, que nosotros cambiemos, ¿no verdad? Que todos cambiemos y todos alabemos al Señor y que todos esperemos la segunda venida. Entonces el Señor Jesús ya no tendrá por qué demorar más su venida, ¿no verdad? Entonces Él viene enseguida. Esa sería una forma, pero esa sería la ideal. Pero como Dios conoce y nosotros conocemos cómo es el hombre, ¿no verdad? No va a haber ese cambio al 100%, entonces va a demorar un poco la venida. Ahora, después viene la segunda forma. ¿Cuál es la segunda forma? Que la violencia en el mundo, en los seres humanos, llegue hasta el límite. Que la violencia llegue hasta el límite. Una vez que la violencia llega hasta el límite, entonces Jesús tiene que venir para salvar ¿a quién? A su pueblo. Entendemos hasta allí. Dos formas. Cuando el Señor aquí dice, porque ellos están siendo consumada su maldad. Toda la maldad de ellos tiene que llegar hasta el límite y entonces viene el juicio de Dios, el día de Jehová. Recuerda que el juicio va a comenzar primero ¿por dónde? Por la iglesia, no por religiones, por la iglesia que es el pueblo de Dios. Así que los edomitas, viendo que ellos están teniendo el juicio, ¿no verdad? Ellos aprovechan para mandar espada ¿a quién? Al pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí en Ezequiel 35, 5. Por eso dice, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo en que su maldad fue consumada. Eso lo vimos ya en Amós también, ¿no verdad? Versículo 6. Por eso dice el Señor, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, porque no aborreciste la sangre. Sangre, ¿qué cosa dice allí? La sangre te va a perseguir, ¿no verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ocurre allí? Como a ellos no les importó derramar sangre de parte del pueblo de Dios, ¿no verdad? Nota que cuando hablan de espada, que ellos mandaron la espada al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. La espada es guerra y en una guerra siempre hay bajas, siempre hay muertos. Cuando la Biblia te habla de sangre, te habla de bajas, te habla de muertos. Entonces el Señor dice, como no te importó levantar la espada contra tu hermano, no te importó lastimarlo, herirlo, matarlo, entonces dice Dios, parte del juicio de Dios para el pueblo de Edom, que son los enemigos del pueblo, es que la sangre te va a perseguir. Por donde tú estés vas a tener sangre, es decir, vas a tener muertos, vas a estar allí, ¿no verdad?, con problemas, porque no huiste, no te apiadaste, en este caso, del pueblo de Dios. ¿Estamos bien? Por eso dice el versículo 6, sangre te destinaré y sangre te perseguirá. Es decir, en unos comentarios dice, te voy a exponer a la matanza. Repito, esto hace o es para el pueblo de Edom, los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y quiénes son los enemigos? Todos los que te odian por causa de la palabra de Dios. Mira, para que te odien,
solamente es cuestión de que tú vayas y prediques la palabra de Dios como la Biblia lo dice. Y vas a encontrar odio. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios está siempre buscando, ¿no verdad? Y no quiere que las personas prediquen ni hablen lo que la palabra de Dios dice. Entonces él levanta el odio en las personas. Y ahí es donde viene. Y si esa persona se deja llevar por el odio, se convierte en un edomita y puede lastimar, puede matar, ¿no verdad? Y puede hacer maldades con el pueblo de Dios. Miren, vamos a buscar el libro de Salmos, capítulo 109. Salmos, capítulo 109. Salmos, capítulo 109, verso 17. Salmos, capítulo 109, verso 17. ¿Qué hacen los edomitas? Mira esto, lo que dice allí. Salmo 109, versículo 17. Dice allí: amó, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hacen los pueblos que están en contra de Dios? Amó la maldición, y esta le sobrevino. ¿Cuándo llega maldición? ¿Recuerdas Deuteronomio 28? Consecuencias de la obediencia, ¿cuáles son? Las bendiciones. Consecuencia de la desobediencia, ¿qué es? Las maldiciones. Por eso dice allí, dice, amó la maldición y esta le sobrevino. No quiso la bendición y la bendición se alejó de ellos. Así que el pueblo de Dios, ¿no verdad?, está siendo en el tiempo de aflicción perseguido por la espada. Recuerda que esa parte ya lo vimos. Están siendo perseguidos por Babilonia porque los edomitas aprovechan el tiempo para hacer alianza con ellos, para que ellos te lleven la espada, para que ellos te lleven el sufrimiento. Todo esto, repito, recuerda que en el mundo hay dos grupos: los que aman a Dios y los que no aman a Dios. ¿Quiénes son los edomitas? Los que no aman a Dios. ¿Está claro hasta allí? Solamente son dos grupos. Dentro de los edomitas, los filisteos, ahí está Tiro, ¿no verdad? Ahí están moabitas, amonitas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Seguimos. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 2. Mateo capítulo 7, verso número 2. Este versículo te habla acerca de la maldad. Dice allí, cuando sea consumada la maldad, ¿no verdad? Le hicieron malas cosas al pueblo de Dios. Dice allí, en el tiempo en que fue consumada su maldad. Mateo 7, versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice allí: porque en el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís se os medirá. Si ellos midieron con sangre al pueblo de Dios, ellos también van a ser medidos con sangre. Por eso dice allí, la sangre te va a perseguir y vas a estar allí, ¿no verdad?, sometido a la sangre. Veamos, estamos en el versículo 7, ¿no verdad? 6. Dice allí: porque no aborreciste la sangre te perseguirá. Veamos otro versículo más, Mateo 26, 52. Mateo capítulo 26, verso 52. Mateo capítulo 26, versículo 52. Dice lo siguiente: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán, ¿no verdad? Son las consecuencias de las cosas que nosotros hacemos. Si tomamos espada y perseguimos a nuestros hermanos a espada, la Biblia dice que Dios se va a encargar
de que la espada también toque tu vida. Eso es lo que está diciendo. Y si los edomitas persiguen y dan preferencias, ¿no verdad? Hacen alianzas con algunos pueblos para que al pueblo de Dios lo persigan. Recuerda que ellos te van a entregar. Y si ellos te van a entregar es porque saben que no te van a beneficiar que te venga a Babilonia y te lleve cautivo. Así que ellos lo que quieren es maldades para el pueblo de Dios. Seguimos, versículo 7. Convertiré el monte Seir en desierto desolado, dice allí, y eliminaré de él al que salga y al que entre. ¿Sí? Así que Dios va a convertir a Edom, allí está el monte Seir, en un desierto. No va a permitir que nadie salga y entre. Veamos Ezequiel 29:11. Ezequiel 29:11. Ezequiel 29:11. Dice allí: no pasará por ella pie humano, ni pie de animal pasará por ella, ni será abatida durante 40 años. Recuerda que cuando hablamos de los 40 años no representaba un tiempo, sino que 40 años representa el tiempo de aflicción, el tiempo de angustia. Ya eso lo habíamos estudiado. Dios dice que estos enemigos del pueblo de Dios, dice allí, en el tiempo de angustia no va a haber quien entre ni quien salga. Es decir, como queda asolado ese pueblo, el pueblo va a tener que huir. Y ese pueblo donde huya, igual la espada lo va a perseguir, ¿no verdad? Seguimos, versículo 8. Llenaré sus montes, dice Dios. Ya recuerdan ustedes, la palabra montes es pueblo. Llenaré sus pueblos, sus montes con sus muertos. En tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán los muertos a espada, los muertos de Edom. Vamos a ver Jeremías 25. Jeremías capítulo 25, verso 32 y 33. Jeremías 25, verso 32 y 33. Nota que el juicio de Dios, lo que está haciendo Dios aquí, es a nivel mundial. Edom está en todas partes del mundo. Edom, ¿no verdad?, que son los enemigos del pueblo de Dios, están entregando o van a entregar al pueblo de Dios en Rusia, en China, en todas partes del mundo. Así que el juicio de Dios tiene que caer a nivel ¿qué? Mundial. Si están en todas partes, va a ser mundial esto. Ahora mira, Jeremías 25, 32 y 33. ¿Lo tenemos allí? Dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos: ciertamente el mal irá de nación en nación, y una gran tempestad se levantará desde los extremos de la tierra. Versículo 33. Yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. ¿Quién los mata? ¿Qué dice allí? ¿Los muertos de quién? Los muertos de Jehová. Ahí está, ¿no verdad? Yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se hará lamentación, ni se recogerán, ni serán enterrados, sino que como estiércol quedarán sobre la superficie de la tierra. Así que allí tenemos, ¿no verdad?, todas las profecías, tanto la de Jeremías, la de Isaías, la de Ezequiel, siempre dan una sola, ¿no verdad? Es una sola. No es que son diferentes profecías y otras son diferentes eventos. No, todas hablan de lo mismo. Igual que Apocalipsis, igual que Daniel, ¿no verdad? Seguimos, versículo 9. Yo te pondré en perpetua desolación, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. Nunca más se restaurarán, dice allí, ¿no verdad? Porque nos va a poner a las ciudades de Edom en perpetua desolación. Mira, vamos a ver Joel capítulo 3, versículo 2. ¿Qué es lo que hizo Edom para que el Señor deje así las ciudades? Joel capítulo 3, verso 2. Joel, libro de Joel capítulo 3, verso número 2. Y esta semana nos toca estudiar en los grupos pequeños, ¿no verdad? El libro de Joel, aparte 3, el capítulo final de Joel. Joel capítulo 3, verso número 2. ¿Lo tenemos? Joel 3:2 dice lo siguiente: reuniré a todas las naciones
y las haré descender al valle de Josafat. Miren, no existe un valle de Josafat en la Biblia. No existe el valle de Josafat. La palabra Josafat o el nombre Josafat significa Dios juzga o Dios juzgó. Así que cuando Dios está diciendo que voy a reunir a todas las naciones en el valle de Josafat, significa que Dios va a hacer un juicio a nivel de todas las naciones, porque dice allí entraré en juicio con ellas. ¿Por qué va a entrar en juicio? A causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, al cual ellas esparcieron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Así que Dios está diciendo por qué tiene que hacer todo esto, ¿no verdad? Porque son malos con el pueblo de Dios. Y la Biblia en Zacarías, ¿no verdad? Dice que el que toca al pueblo de Dios es como que tocar a la niña de los ojos de Dios. Así que tenemos que estar pendientes de esto. Seguimos. Versículo 10. ¿Qué es lo que dice Edom? Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Nota lo que ellos están diciendo. Ellos dicen las dos naciones. ¿Cuáles naciones? Edom. ¿Cuántos grupos habían en la tierra? El pueblo de Dios y los edomitas. Dos naciones, dos pueblos. Así que ellos, los edomitas, los enemigos del pueblo de Dios, dicen que las dos naciones, dice allí, y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas. Y ellas no se dan cuenta que Dios está allí. En otras palabras, ellos están cometiendo un acto de presunción al creer que ellos están haciendo la voluntad de Dios, porque es Dios el que les está dando las tierras de Israel. Eso es lo que piensan los edomitas. Repito, es una presunción. En otras palabras, tú te vas a encontrar con personas que te odian, pero ellos van a creer que están haciendo bien. Ellos van a creer que el tiempo de aflicción es un tiempo, como no estudian la Biblia, ¿no verdad? Ellos no quieren estudiar profecías, solamente están con mensajes halagüeños, etcétera, etcétera. Como no saben lo que se viene, entonces ellos piensan que lo que les está pasando al pueblo de Dios es por culpa de la maldad que tiene el pueblo de Dios. Y ellos van a creer que ellos están bien con el Señor. Y entonces ellos van a querer tomar, ¿qué cosa? Parte de la posesión de todo lo que ellos tienen. Por eso ellos te van a entregar, por eso ellos piensan que Dios los está entregando en las manos de ellos. Mira esto. Vamos a buscar Juan capítulo 16, verso 2. Eso ya lo habíamos estudiado, pero es interesante que tú sepas por qué. Mira, Juan 16, verso 2. Juan capítulo 16, versículo 2. ¿Lo tenemos? Juan 16, versículo 2. Dice lo siguiente: os expulsarán de los templos, ¿no verdad? Te van a expulsar de los templos. El mismo Señor Jesús lo está diciendo. Y aún viene la hora, dice el Señor, cuando cualquiera que os mate, o sea, cualquiera que te vaya a matar, pensará que le está rindiendo servicio ¿a quién? A Dios. Así que ¿quiénes son los que te van a matar? Los edomitas. ¿Y qué es lo que tienen en la cabeza ellos? Ellos tienen en la cabeza que están rindiéndole servicio al Señor. Están haciendo lo que Dios quiere. Versículo 3. Juan 16, 3 dice: y harán esto porque realmente ellos no conocen al Padre ni a mí. ¿Entendemos hasta allí? Así que todas las personas, repito, que se levanten en odio contra las personas, contra sus mismos hermanos, pertenecen al pueblo de Edom. Ya sabemos lo que Dios va a hacer con el pueblo de Edom. Pero el problema es que estos edomitas creen que están bien con el Señor. Ellos creen, ellos cuando van y leen la Biblia, lo interpretan a la forma que ellos quieren. Y cuando lo interpretan, para ellos la Biblia les está dando autorización para lastimar a las demás personas. ¿Entendemos hasta allí? Tú recuerdas a Pablo, Saulo de Tarso, ¿no verdad? Creía que él estaba haciendo la voluntad de Dios.
Entendemos ese punto. Él que estaba bien convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios, hasta que se encontró ¿con quién? Con el Señor Jesús, y tuvo que caerse del caballo. Y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Y ahí Saulo entró, ¿no verdad?, en razón, entendiendo que él era el que estaba mal. Pero en los tiempos finales van a haber muchos edomitas que creen que están haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que en el versículo 10 dice, por cuanto dijiste, las 2 naciones y las 2 tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Es decir, no te importó que Jehová Dios estuviera con su pueblo. Igual te quisiste, entregaste esa espada e hiciste todo lo que hiciste en contra de ellos, ¿no verdad? Versículo 11. Por eso vivo yo, dice Jehová el Señor, que yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue, ¿no verdad? Así que Dios dice que va a hacer lo mismo. Dios dice que va a hacer lo mismo, con la misma intensidad de celos, con la misma ira con la que tú te enfrentas con el pueblo de Dios. Dios dice que también lo va a hacer contigo. Así que en ese sentido, ¿no verdad?, Dios va a usar la misma estrategia que tú estás usando. Ahora mira esto se aplica más, o se entiende, cuando veamos el libro de Joel. Vámonos al libro de Joel. Joel capítulo 3, versículo del 4 al 8. Joel capítulo 3, versículo del 4 al 8. Joel capítulo 3, versículo del 4 al 8. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y con todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Vámonos al versículo 6. Versículo 6. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. La consecuencia de lo que hicieron. Versículo 8. ¿Cuál es la consecuencia de lo que hicieron? Nota que ellos vendieron a nuestros hijos, vendieron al pueblo de Dios, lo vendieron como esclavos. ¿Qué es lo que Dios dice? Versículo 8. Venderé vuestros hijos, dice allí, y vuestras hijas a los hijos de Judá. A ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Es decir, al principio ellos vendieron. Luego Dios va a permitir, ¿no verdad?, que los hijos de ellos también sean vendidos. Es la misma situación. Dios dice allí que va a usar la misma cantidad de ira y la misma cantidad de celo de lo que tú hiciste con tus hermanos. Si tú usaste la espada o usaste a alguien para que vaya a usar la espada contra el pueblo de Dios, Dios también va a permitir que la espada llegue a tu vida, llegue a tu familia. Así que es mejor, ¿no verdad? La Biblia dice, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. No le tengas odio, no odies a nadie. Así dice la Escritura. ¿Para qué? Recuerda la regla de oro. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Si tú no quieres que te usen espada, entonces tú tampoco uses espada contra nadie. No seas conflictivo contra nadie, ¿no verdad? Seguimos. Versículo 12. Y sabrás que yo soy Jehová. Y sabrás que yo Jehová, dice el versículo 12, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, contra el pueblo de Dios, diciendo, destruidos son, nos ha sido dado para que los devoremos, ¿no verdad? Allí, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Recuerda, la presunción, oiga, la presunción, digamos, es el error que tiene todo cristiano. Al momento de leer, crees
que lo que está diciendo en la Biblia es lo que apoyan tus ideas, apoyan las cosas que tú haces, que tú dices. Eso es lo que tú crees. La presunción es el hecho de creer que tú estás haciendo bien cuando realmente estás haciendo mal. Y Satanás se encarga de hacer que tú lo creas de esa forma. Y Satanás comienza, entre comillas, a bendecirte. Necesitas dinero, ¿no, verdad? Y estás actuando mal, necesitas dinero, comienzas a orarle al Señor y no es el Señor no hace nada. Satanás viene y te da lo que tú necesitas, el dinero que tú estás pidiendo. Y entonces tú, como no sabes realmente reconocer a Dios, entonces comienzas a decir, es Dios que me está ayudando, cuando realmente no es Dios. Es un engaño de parte de Satanás para que tú continúes en la presunción, para que tú creas que continúas bien. Esa es la situación, ¿no, verdad? Aquí en el versículo 12, ellos creen que, como ya ven que están siendo destruidos, ellos dicen, nos han sido dados para que los devoremos. Entonces crees tú, o creen ellos, los edomitas, que están haciendo la voluntad de Dios, cuando realmente no lo están haciendo. Y ahí vemos en Juan 16 que te van a expulsar del templo, te van a matar porque ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Entendemos hasta allí? Versículo 12, seguimos leyendo. Versículo 13. Nota una situación antes de avanzar. Dice allí en el versículo 12 que Dios ha oído todas tus injurias. Todas las injurias. Mira esto. Las injurias son los insultos o hechos mentirosos que ofenden a alguien y que atenta contra su dignidad, honor, credibilidad, etc. A ver, esto es importante entenderlo. Voy a repetir lo que dice la Biblia aquí, ¿no, verdad? En el versículo 12 dice, y sabrás que yo Jehová he oído todas, ¿qué cosa? Tus injurias que proferiste contra los hijos de Dios, contra el monte de Israel. Dios está escuchando todo lo que tú dices. Y cuando se trata de injurias, tú vas a ver, yo aquí encontré en el diccionario, dice, injurias son los insultos o hechos mentirosos que ofenden a alguien, que atentan contra su dignidad, que atacan su honor y atacan su credibilidad. Y es que como tú odias a alguien, ¿no, verdad? Comienzas a hablar de esa persona de tal forma que haces que las demás personas no crean lo que el afectado o la persona que está dentro del pueblo de Dios está haciendo para Dios. Y lo estás haciendo solamente con el ánimo de hacerle daño a la credibilidad y a la honra de esa persona. Dios está oyendo, dice allí, ¿no, verdad? Dios está oyendo en el versículo 12, todo lo oigo. Ahí está, ¿no, verdad? Yo Jehová he oído todas tus injurias que proferiste contra ellos. Y ahí es lo que dices, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Versículo 13, y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, te hicisteis grande. Te hiciste grande. Mira, lo contrario, cuando un cristiano se acerca a Dios, uno tiene que acercarse como engrandecido. No, uno tiene que acercarse donde Dios como humilde, humillado ante el Señor, porque sabes tú con quién estás hablando, con el dueño del universo. Entonces tú tienes que acercarte de una forma humilde. Pero estas personas, estos edomitas, como ellos tienen la presunción de que ellos están bien, se acercan al Señor de una forma engrandecida. Por eso el Señor dice, y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca. Se hicieron como los fariseos. ¿Recuerdan los fariseos? La historia del fariseo y el publicano. Cuando el fariseo oraba, ¿qué decía? Gracias, Señor, te doy porque no me hiciste como ¿quién? Como el publicano, como ellos, yo hago esto, hago lo otro, yo diezmo, yo doy mi ofrenda, yo hago esto, hago los cultos en la mañana. Y entonces tú te engrandeces por las cosas que tú estás haciendo. Y tú estás cayendo en el acto de la presunción, porque tú presumes que haciendo los cultos, que haciendo las obras, que haciendo esto, haciendo lo otro, tú estás bien con el Señor.
Y entonces Dios dice, estoy escuchando lo que tú estás hablando. Y estás hablando mal de un hermano tuyo. Estás hablando mal de alguien que pertenece al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para quitarle la credibilidad, para que no lo escuchen, para que nadie le crea, para deshonrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor dice allí, yo lo estoy escuchando. Y te engrandeces con tu boca, ¿no verdad? Te acercas a mí diciendo, Señor, gracias, yo estoy muy bien contigo, y crees que tú estás bien. Allí el Señor dice, ¿no verdad? Versículo 13, y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. El Señor dice, yo lo oí, a mí nadie me lo contó, dice el Señor. Yo lo escuché de tu boca. Tú mismo te estabas volviendo fariseo. Tú mismo estabas en la presunción. Versículo 14. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te voy a convertir en ¿qué cosa dice allí? En una desolación, para que no te engrandezcas, para que ya no sigas así, ¿no verdad? Yo te voy a humillar. No quieres humillarte ante mí, ¿no verdad? Porque estás engrandecido, todo estás haciéndolo muy bien. Crees que todo lo que tú haces es perfecto para mí y no te das cuenta de lo que tú estás haciendo. Estás alejado de mí, pero con tu presunción crees que estás cerca. Es lo que el enemigo ha hecho creer a los edomitas. Por eso no puedes y no debes tener odio ni enemistades con ninguna persona. Tienes que amar a tu prójimo, a pesar de lo que te haya hecho, a pesar de las cosas malas que hizo. Todos tenemos el perdón ante Dios. Y la Biblia dice allí en la oración modelo, ¿no verdad? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que, y dice más abajo, ¿no verdad? Si es que tú no perdonas, ¿cómo Dios te puede perdonar ese pecado? Así que para que Dios perdone, ¿qué tienes que hacer tú? También debes perdonar. Esa es la situación. Ahora, si tú no perdonas y si tú estás allí hablando mal de otra persona, entonces tú te conviertes en un edomita. Y ya sabes lo que Dios va a decir. Dios va a convertir tu casa, tu ciudad, en desolación. Oye, qué terrible es esta situación. Cuando tú estudias la Biblia, tú puedes verlo en forma general y tú dices, ay no, eso como que no me llega, ¿no verdad? Pero cuando toque el dolor tu familia, cuando toque el dolor, cuando toque la enfermedad, cuando toque alguna crisis muy fuerte de la familia, ahí es cuando uno realmente se da cuenta de cómo está tan lejos del Señor. Así que es mejor, es tiempo todavía para que tú estés bien con el Señor. Acércate al Señor realmente, no presumas. Acércate al Señor humildemente y reconócete que tú eres un pecador, que yo soy pecador. Todos somos pecadores y que nos tenemos que acercar al Señor, ¿no verdad? En forma humilde, diciéndonos a nosotros mismos y al Señor, Señor, perdónanos porque todos somos pecadores y no estoy bien contigo, reconócelo, ¿sí? Entonces, sigue diciendo, entonces el versículo 14 dice, para que toda la tierra se regocije, yo te convertiré, dice allí, en una sola desolación, para que se regocije la tierra. Mira esto, vamos a buscar Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Isaías 65, versículo 13 y 14. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque dice Dios, la tierra se regocije. Es decir, la tierra va a estar contenta, pero tú no. Esa es lo que dice la Biblia, ¿no verdad? Vamos a ver lo que dice Isaías 65, 13 y 14. Dice lo siguiente. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos, ¿quiénes son los siervos de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios, esos son los siervos. Los que no tienen presunción, los que realmente hacen la voluntad de Dios y se muestran humildes ante Él. Mis siervos comerán, y vosotros, ¿qué dice allí? Pasaréis hambre. Mis siervos beberán,
y vosotros pasaréis ¿qué? Sed. Mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Versículo 14. Mis siervos cantarán con júbilo en el corazón y vosotros clamaréis con dolor en el corazón y aullaréis por el quebrantamiento del espíritu, porque vas a tener aflicciones, vas a tener angustias, mientras los hijos de Dios tienen al Señor Jesús dentro del corazón, y ellos no pasarán aflicciones, ¿no verdad? Porque Dios es el que está protegiendo a sus siervos. Pero para ser tu siervo de Dios, tienes que entender que la presunción es tu peor enemigo. No presumas. Es el peor error de un adventista, de un cristiano, es presumir que estás bien con Dios. Mejor, declárate pecador como todo el mundo debería declararse de acuerdo a lo que dice la Biblia. Reconocer que somos pecadores. Y una vez que tú reconozcas, tú vas a acercarte al Señor de una manera humilde, porque reconoces que no tienes esperanza, que el Señor es el único que te puede perdonar y cambiar, ¿no verdad? Y de esa forma evitaremos estar cayendo en esa presunción. Seguimos. Versículo 15. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así haré contigo. Asolado será el monte Seir, o sea, el pueblo de Edom. Y de ahí está el monte Seir y todo Edom. Todo él, y sabrán que yo soy Jehová, ¿no verdad? Estas personas se alegran cuando las demás personas a los que odian están haciendo algo para el Señor. Estas personas odian que tú estés bien, entre comillas, ¿no verdad? Y estés bien con el Señor mientras ellos están allí teniendo algunas cosas. Mira, ellos no pueden tener enemistad. Tú no puedes tener odio ante ningún prójimo, ante ninguna persona. De esa forma tú evitarás ser Edom. Pero repito, en la parte profética, en la parte de profecía, solamente hay dos grupos. Los edomitas que pertenecen a Esaú, los descendientes de Esaú, y los descendientes de Jacob, o Israel, o el pueblo de Dios. Tú decides en qué grupo estar, de los odiadores o de los amadores del Señor, los que aman al prójimo. Y si tú amas al prójimo, ¿no verdad? Entonces tú vas a pasar persecución, pero es Dios quien va a estar contigo, ayudándote en todas las cosas que te vayan a suceder. Siempre Dios va a estar allí contigo. Pero si decides por Esaú, por ser descendiente de Esaú, y comenzar a odiar a las personas, hay personas que dicen, no, hermano, yo no odio a tal persona. Mira, es interesante, tienes que reflexionar dentro de ti mismo y hablar con el Señor para ver si es que realmente tu corazón no siente algo en contra de alguien. Mira, y si sientes algo en contra de alguien, acércate al Señor, pídele perdón al Señor y dile que te ayude a arrepentirte, porque entiendes que eso está mal, pero no sientes el arrepentimiento. Entonces es Dios el que te envía ese arrepentimiento. Recuerda que todo viene de parte de Dios. Tanto la fe como el arrepentimiento, ¿no verdad? Todo viene de parte de Dios. Así que solamente tienes que pedirlo y el Señor va a mandar lo que necesitas tú en ese momento. Cada vez que vamos estudiando más, el capítulo 35 que vamos ahora, nos estamos ya acercando muy al final, ¿no verdad? Dios quiere que tú te prepares entendiendo, ¿no verdad? En este punto, en este capítulo, Dios quiere que entiendas que tú no puedes ser Edom. No puedes convertirte en enemigo del pueblo de Dios. Tienes que caminar juntos con el prójimo, ¿no verdad? Hacia Dios. No ir en contra de ellos, no entregarlos. Porque van a haber cosas dolorosas, se vienen situaciones dolorosas en el que tu familia también va a estar adentro. Y entonces tú tienes que estar preparado para lo que se viene. Así que hemos terminado el capítulo 35 de Ezequiel. Está muy interesante, ¿no verdad? Vamos a terminar, vamos a cantar. Yo quisiera ser tu siervo, Señor.
su amor, así es Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así es Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polvo es tu amor, así es Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así es Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias por el mensaje de esta noche. Pedimos, Señor, que quede el mensaje grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te pido, Señor, que tú estés en nuestros corazones para poder, Señor, sentir esa humildad, esa humillación que necesitamos tener, Señor, para acercarnos a ti. Ayúdanos a no engrandecernos, ayúdanos, Señor, a mostrarnos y a reconocer que somos pecadores ante ti. Ayúdanos, Señor, a amar al prójimo. Podemos amar quizás, algunos sabemos amar a las personas que nos hacen bien, pero debemos, Señor, amar como tú dices, amar a nuestros enemigos, amar a las personas que quieren hacernos daño, amar a los edomitas. Señor, te pido que tú estés con tu pueblo, porque tuya es la venganza, Señor, al final del tiempo. Sabemos que estamos ya cerca de ese final. Sabemos que estamos entrando, Señor, en el tiempo de angustia, en el tiempo del zarandeo, Señor, en el cual nosotros tendremos que decidir si quedarnos a tu lado o irnos al otro lado, Señor. Que sea la voluntad, Señor, tuya, que siempre estemos cumpliendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos, merecedores, Señor, de esa gracia que tú nos estás brindando todavía. Quédate con nosotros en nuestros corazones y ayuda a las personas, Señor, que vayan a ver el video después, que puedan entender, Señor, el mensaje que tú trataste de dar en esta noche. Ayúdanos a entender que tú quieres prepararnos para el fin del tiempo. Señor, no va a haber excusa después acerca de las cosas que tenemos que haber aprendido con tiempo y que no lo hicimos, Señor, no va a haber excusa. Gracias por ese amor. Quédate con nosotros y pon tu mano sanadora sobre todos los que estamos enfermos.
porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el sábado a las 9:30 de la mañana. Sábado a las 9:30 nos vemos, y el martes a las 7:15 en otra parte de Ezequiel. Bendiciones, cuídense, Dios los bendiga.